Hola, qué alegría saludarte para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos cerrando la carta a los Colosenses, nos encontramos en el capítulo 4. Este capítulo es interesante porque aquí Pablo hace un llamado a los amos. Amos, haced lo justo y lo recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La palabra isop, que es la palabra griega que utiliza aquí Pablo para referirse a lo recto, significa la equidad, la justicia. El no inclinar la balanza, el no favorecer a uno más que a otro, o el no actuar simplemente por favoritismo con las personas. Pablo recomienda a los amos, a los jefes, tener cuidado en el trato que le dan a sus siervos, recordándoles que también ellos darán cuenta al amo que está en los cielos, que es Cristo Jesús. Con frecuencia, en el mundo en el cual vivimos, es casi algo natural que las personas favorezcan a aquellos con los cuales tienen favoritismo. Un profesor, un docente, puede caer en la falta de ética de simple y llanamente calificar a un estudiante mejor que a otro porque le cayó bien ese alumno y el otro tal vez no le cayó tan bien, aunque también lo que esté haciendo sea correcto. Ya hemos vivido eso. Un jefe puede caer en el problema de favorecer más a aquel empleado con el cual él se sienta bien o se sienta más cómodo y tal vez no hacer lo mismo con el otro el cual no se sienta tan cómodo. Un líder de iglesia, un anciano de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive un padre o una madre puede cometer el error de favorecer a un hijo más que a otro, y eso es un error garrafal. Entonces Pablo recomienda aquí la equidad. La equidad no solamente aplica para aquel que es empleador, sino para todas las áreas de la vida. La equidad es fundamental para tener éxito. Por otra parte, Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con toda acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo había quedado prisionero en Jerusalén por llevar la palabra del Señor. Lo habían intentado detener para que el mensaje que predicase se pudiese estancar. Pero porque Pablo estaba en la prisión, su mensaje seguía siendo proclamado con poder, porque cuando él no podía salir a predicar, se dedicaba a escribir para que más personas conocieran de Cristo Jesús. Sin embargo, él dice acá que debemos de perseverar en la oración y velar en ella con acción de gracia. La palabra perseverar muchas veces significa insistir, a veces hasta en lo mismo que estás pidiendo y por lo mismo por lo cual estás clamando. Hay gente que puede orar un minuto, un segundo, un día y se olvida después de su oración. Yo siempre recomiendo a la gente inclusive escribir sus pedidos de oración en tu celular, allí en tu libreta, en tu agenda, en tus notas allí y tenerlo como parte de tus proyectos de vida y orar constantemente por ello. Pero además de eso, la perseverancia en la oración es orar también en todo tiempo. No solamente por motivos específicos, sino también en las circunstancias, mientras vas viajando, mientras vas caminando, mientras estás trabajando, mientras estás ocupado. Esa oración que te conecta con Jesús, llevando las alegrías, las tristezas, las dificultades y todo cuanto vives a la presencia de Cristo Jesús. Por otra parte, Pablo dice de la siguiente manera, para que lo manifieste como debo andar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. El factor tiempo es fundamental para tener éxito en todas las áreas de la vida. Redimir el tiempo significa usarlo con exactitud, pero también con coherencia. Los creyentes debían de dirigirse muy bien con su prójimo, para con Dios, usando el tiempo para con Dios, pero también para con su prójimo, y aprovechando los momentos oportunos para no solamente comunicarse sabiamente, sino tener éxito en lo que hacía. Mira, ¿por qué digo esto? Comunicarse sabiamente, porque en el versículo 6, Pablo dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, aprovecha el tiempo y cuando hables, habla con coherencia, si no, simplemente no hables. En otras palabras, eso le está diciendo Pablo, eso está recomendando Pablo a los tesalonicenses y hoy día nos lo recomienda también a nosotros. ¿Cuántos problemas no se evitaría el ser humano? Número uno, si aprovechara bien el tiempo, no andar prolongando constantemente las cosas. Número dos, si utilizaría sus palabras con sabiduría para tener una comunicación asertiva.
en el trabajo, en el hogar, familia, en la iglesia, en la universidad, en la escuela, en el colegio, etc. Las palabras tienen poder. Finalmente, Pablo hace un recorrido y saluda a todas las personas que le acompañaron en su ministerio, los que estuvieron con él, los que fueron con él a Colosas, los que estuvieron antes de ir a Colosas, y entre ellos pues le agradece porque el evangelio se había esparcido con él y a través de ellos en las diferentes ciudades de los colosenses. Finalmente, Pablo concluye su carta diciendo lo siguiente: os saludan a Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Nifan en la iglesia que está en su casa. Y aquí me gustaría, no hay mucho comentario sobre Nifan, no sabemos mucho sobre él, pero posiblemente sea un hombre el cual fue un gentil, el evangelio lo alcanzó y este hombre abrió su casa para que la palabra del Señor prevaleciera en ese lugar y la influencia de Cristo llegase a otras personas. Y aquí hay una lección poderosísima. Hay lugares donde nunca habrá templo, pero las casas se deben de convertir en los templos. La casa de los creyentes se deben de convertir en templos para que la palabra del Señor llegue. Recuerden que uno de los énfasis que Pablo da en este capítulo es oren para que el Señor nos abra puertas para la palabra, nos abra puertas para la predicación, nos abra puertas para el evangelismo, nos abra puertas para alcanzar a otros, porque la oración del creyente no solamente puede ser egocéntrica, centrada en sí mismo, sino que también tiene que estar preparada para orar por la misión, por la ejecución del ministerio del Evangelio de Cristo, para que el Evangelio de Jesús alcance a otras personas, lleguen a otras personas. Y este señor, este hermano, es un ejemplo de cómo el Señor lo usó para abrir su casa, para convertirla en una iglesia. Cuando esta carta haya sido leída entre nosotros, hace también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la lea la Odisea y la leáis también vosotros. O sea, Pablo no solamente escribe para los colosenses, sino que dice, cuando esta carta ya esté con vosotros, hagan que la gente de la Odisea también lea la carta para que ellos también crezcan en la fe. Porque el evangelio no es para un grupo limitado, porque Pablo no tenía favoritismo con una iglesia sí y con otra no, porque Pablo quería alcanzar con su ministerio a todos, y esas características deben de caracterizar a un líder cristiano, a un siervo del Señor, a un pastor como Pablo. No solamente visita al que quiere visitar y deja de visitar. La iglesia es multifacética, tiene diferentes niveles. Hay gente que le gusta solamente la ciudad y se conforma con quedarse en la ciudad. Descuidan tal vez a las iglesias o las congregaciones que están en el campo. Pues un líder, desde la perspectiva de Pablo, tenía y estaba dispuesto a alcanzar a todos, porque para eso nos llamó el Señor Jesús. Por otra parte, Pablo concluye diciendo: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Esa expresión, acordaos de mis prisiones, es oren por mí, sigo preso. Pero aunque estoy preso, no estoy aquí hablando de mí, estoy hablando de Jesucristo. Aunque estoy pasando por dificultad, no me estoy concentrando en la dificultad, me estoy concentrando en el Evangelio y en el mensaje de Cristo Jesús. Nuestras predicaciones, nuestro ministerio, no se centra en nosotros, se centra en la palabra de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Ayúdanos a ser perseverantes y constantes en la oración. Gracias por tus lindos consejos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana para iniciar la carta que habla de la segunda venida de Cristo en todos sus capítulos. La primera carta a los tesalonicenses. Que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo.